Gusto de saludarlos, agradecemos la invitación de Antofagasta TV en este espacio sobre el cual vamos a hablar de migración. Habitualmente este es un tema que está puesto en la agenda pública, pero no necesariamente profundizamos por qué las personas migran, por qué las personas se desplazan de un lugar a otro. Digamos rápidamente que hay factores de expulsión y factores de atracción. Factores de expulsión son aquellos que llevan a las personas a salir de su país e irse a otro lugar. Por ejemplo, la desigualdad, expresada en las pocas oportunidades desde el punto de vista económico o laboral, conflictos armados, incluso el cambio climático que se está estableciendo, está ya contribuyendo a la movilidad humana en términos negativos, por cierto. Pero también hay factores de atracción, la estabilidad política, económica y social de un país, las oportunidades que brinda, que hace entonces que las personas que salen en virtud de estos factores de expulsión vayan y busquen estos otros lugares en que hay factores de atracción. Por cierto, hay otras situaciones, personas que se mueven por estudio, incluso por razones amorosas, pero nos vamos a centrar principalmente en estos grandes factores de expulsión. Algunos datos a nivel global. Se estima que hay 258 millones de migrantes en el mundo. Prácticamente la mitad son mujeres, la gran mayoría de ellos migra por razones laborales. Tenemos una situación en concreto, particular, en Sudamérica, yo diría más bien en Latinoamérica, que tiene que ver con la situación de los migrantes venezolanos. Este es hoy día uno de los 3 más grandes movimientos de personas en el mundo, seguido, ¿no es cierto?, o acompañado por la situación en Siria o Sudán. Se estima que a junio del año 2019 ya han salido 4 millones de venezolanos de su país. Y si esto sigue en las condiciones que se está presentando, es probable que lleguemos a 5 millones a fines de este año. El 80% de los venezolanos que han salido de su país se han ido a países latinoamericanos, no solo a Chile, sino que principalmente a países como Colombia, más de 1 millón, Perú, más de 800.000 personas, y en tercer lugar, Chile es el país de destino con cerca de, en las últimas estimaciones del Ministerio del Interior, de 400.000. Así lo acreditan los datos del censo. El año 2017 el censo estimó que habían 80.000 venezolanos. Ya con los últimos datos, a mayo del 2019, estarían llegando a 400.000. La respuesta de los gobiernos en Latinoamérica frente a esta situación excepcional de movilidad humana derivada de la crisis que está viviendo Venezuela ha sido generosa. Se han tomado distintas medidas, algunas por cierto medidas individuales de los estados, pero también los distintos gobiernos están avanzando en adoptar medidas de carácter multilateral, particularmente en el Grupo de Quito, o reunidos en el Grupo de Quito, de cual es parte el Estado de Chile, y con el cual está colaborando la OIM junto con otras agencias de Naciones Unidas técnica y financieramente. Chile es un país hoy día de atracción, no solo por su economía, por su estabilidad política y laboral, sino que también por distintos elementos, la disminución de la pobreza que ha sido sostenida durante estas últimas décadas. Pero Chile además es un país que tiene elementos que permiten concluir que la migración también puede ser una buena oportunidad para contribuir al desarrollo que el país ha alcanzado y persigue alcanzar. Por ejemplo, Chile es un país en un proceso de envejecimiento avanzado. Es uno de los países de Latinoamérica que tiene la mayor cantidad de población adulto mayor en proporción a su propia población total. Es un país con una baja tasa de natalidad y para mantener sus niveles de crecimiento, alcanzar mayores niveles de desarrollo, va a requerir fuerza laboral. ¿De cuántos migrantes estamos hablando en Chile? ¿Ha habido un crecimiento de la migración? Por cierto. El censo del año 1992 nos hablaba de un 0,8% de la población. La última estimación entregada por el Ministerio del Interior a mayo del 2019 nos dice que ya serían 1.363.000 personas, lo que equivale a un 7% de la población. Por cierto, estos últimos datos con bastante influencia de este flujo de migrantes y refugiados venezolanos que ha aumentado, ya lo decíamos, en nuestro país. Pero también han cambiado la composición de los flujos migratorios. Ya no solo tenemos migrantes de países fronterizos como Perú y Bolivia, habituales en nuestra región, sino que también colectivos importantes, ya lo decíamos, de venezolanos, colombianos, haitianos y ecuatorianos. Hoy día la principal colectividad en todo Chile es la venezolana y en Antofagasta rápidamente debe estar siendo ya la cuarta. Sigue siendo en nuestra región la más importante, la boliviana. La migración en Antofagasta presenta ciertas características. Primero decir, nosotros tenemos no solo migrantes internacionales, tenemos migrantes internos.
Probablemente los que nos están escuchando en la casa, muchos de ellos no son personas con raíces en Antofagasta, han venido de otros lugares, buscando ¿qué? Mejores expectativas laborales, como hoy día lo están haciendo los migrantes internacionales. ¿Es primera vez que hay una gran cantidad de migrantes en la región de Antofagasta? No es así. Este es un nuevo ciclo migratorio, pero no es el primero. Un dato, el censo de 1907 estableció que el 15,7% de la población en ese momento, en lo que era la provincia de Antofagasta, era población migrante internacional. Hoy día hablamos de un 14%. Todo esto genera grandes desafíos. Vamos a enumerarlos rápidamente. Desafíos que es importante que los contextualicemos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la Agenda 2030. La migración no es un problema, la migración es una realidad humana, consustancial al ser humano, ha estado presente en la historia, pero requiere ser bien gestionada para que se transforme o siga siendo una contribución al desarrollo, ¿no es cierto?, más que eventualmente generar situaciones que puedan afectar la cohesión social. Vamos a avanzar rápidamente en mencionar algunos de estos desafíos. Uno clave, contar con un marco normativo ajustado a la realidad actual de Chile. Y ese desafío está siendo abordado. Valoramos el esfuerzo del gobierno, el esfuerzo de los actores políticos representados en el Congreso Nacional y de la academia y la sociedad civil que han hecho aportes importantes para contar, se espera prontamente, con una nueva ley de migración en Chile. Eso va a permitir tener un marco normativo que se ajuste a nuestra nueva realidad con estándares de derechos humanos. Un segundo elemento, un segundo desafío importante es que los migrantes prontamente cuenten con identidad jurídica. Es decir, ¿a qué nos referimos con esto? Con visas y permisos en un contexto de regularidad, que le permitan a su vez ejercer rápidamente sus derechos, cumplir sus obligaciones e incidir prontamente, por ejemplo, en el ámbito laboral. Las personas tienden a señalar que los migrantes es más el costo que generan al Estado que los ingresos que le entregan. Y quiero aquí hacer referencia a una frase del presidente del Banco Central. El error, decía él, en analizar la migración en Chile es que pensamos que tenemos la misma torta con más personas que se la reparten. Hay más personas, es verdad, decía él, pero la torta va creciendo, porque estos migrantes trabajan, están insertos, pagan impuestos, consumen, y eso hace que esta torta se esté expandiendo. Así lo acredita el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos en que han señalado la relación directa entre el aumento en las perspectivas de crecimiento y la importancia de la incorporación de los migrantes en el ámbito laboral. Por eso que un tercer desafío es la pronta inserción laboral en condiciones de igualdad con los demás de las personas migrantes. Particularmente buscar superar las situaciones de subempleo en que entran a trabajar en lugares donde ellos tienen un mayor expertise y por lo tanto quien pierde no es solo el migrante, sino que el propio país, porque está subutilizando ese capital humano. Un cuarto desafío es producir información, Big Data a nivel regional y comunal, para tener buenas políticas públicas. Es clave y en eso hay mucha información desagregada que es posible articularla, coordinarla y ponerla al servicio de las autoridades para la toma de decisiones. Un quinto desafío es adecuar las políticas públicas para esta nueva realidad. Un ejemplo paradigmático sobre el cual sabemos que el Ministerio de Vivienda está realizando algunos estudios respecto de sus instrumentos tiene que ver con los temas de vivienda, que es uno de los elementos que incide fuertemente en la pobreza multidimensional de los migrantes. Y un quinto desafío en una enumeración meramente ejemplar es fortalecer las capacidades. En 10 años hemos hecho frente a un nuevo flujo migratorio, no necesariamente estábamos formados en los contextos, por ejemplo, del desarrollo de políticas públicas para abordar este nuevo ciclo migratorio y eso requiere fortalecer las capacidades, formarse. Estamos trabajando en estos distintos desafíos, en algunos de ellos con más acento que en otros, a través de vínculos con distintas instancias del gobierno en la región. Y queremos valorar como OIM el trabajo conjunto con la Asociación de Municipalidades de la región de Antofagasta, el Consejo Regional y el Gobierno Regional en distintas líneas de trabajo y estamos desarrollando y buscando avanzar en la ejecución de distintos proyectos que contribuyan a abordar estos desafíos. Nosotros poniéndonos al servicio de las entidades gubernamentales como un organismo de Naciones Unidas que apoya técnicamente estas materias, pero no queremos dejar de señalar también el trabajo que hemos venido realizando con la sociedad civil y la academia. Esperamos que estos datos contribuyan a mejorar los niveles de debate en materia de inmigración. Gracias.